Dios, vamos a entrar de lleno a este tiempo en la palabra, a este tiempo de enseñanza. Estaba compartiendo con ustedes una serie que he titulado La Iglesia Responde, y la idea es abordar algunos temas que comúnmente no se tocan desde los púlpitos, pero que requieren una respuesta de parte de la iglesia, una respuesta bíblica, cristocéntrica, y que son importantes de abordar porque son realidades de nuestro tiempo y, ¿por qué no?, realidades también del mismo cristianismo, que se viven también circunstancias en el pueblo de Dios. Hoy vamos a compartir este tema que casi nunca se discute, y es el tema de la pornografía. Así es que hoy voy a estar enseñando en relación a esta temática. Y la pornografía, para el individuo, para la persona que la usa, es, ¿verdad?, ya sea este tema, ya sea por vergüenza, ya sea por temor, que lo miren diferente, ¿verdad? Es algo que la gente esconde, que no le gusta, ¿verdad?, a nadie sacar a la luz. Por eso son temas que casi nunca se abordan. Incluso cuando hay siervos, siervas del Señor, gente, servidores de la iglesia, incluso pastores, líderes que están envueltos en esto, tratan también de opacar esto, que nadie se entere, ¿verdad? Porque son cosas que generan vergüenza, pero son herramientas, instrumentos que el enemigo, que Satanás usa y ha usado por mucho tiempo para estorbar los propósitos de Dios. Están, por otra parte, los que están libres de esto, que no tienen ese problema, esa tentación, que no practican en ninguna manera lo relacionado a la pornografía, que se sienten totalmente desinteresados de ello. Entonces, este tipo de personas a veces dice, como yo no lo vivo, entonces no me interesa el tema tampoco. Y la realidad es que es importante conocer de ello, ya sea para que incluso podamos nosotros ayudar a otras personas. Después están los que tienden a señalar, a criticar, ¿verdad? Que cuando algo de esto sale a la luz y queda en evidencia, entonces tienden a señalar, a decirle a la persona, mire, deje eso, y no pueden entender que en el fondo hay una problemática difícil de resolver para quien lo está viviendo. Esto de la pornografía, hermanos, es algo tan fuerte como cualquier otra de las adicciones, el alcohol, las drogas, este tipo de cosas. Y esto es algo que no es tan fácil de llevar, ¿verdad? Pero peor aún está otro grupo también de personas, que son los que sí la practican, que sí lo viven, ¿verdad? Pero viven señalando a los demás, ¿verdad? Tirándole la bolita a otros, ¿verdad? Como si el problema fuera hacia afuera y no hacia adentro. Entonces, este tema es un tema que hay que abordar con humildad y que hay que abordar, por supuesto, con temor de Dios. Todos, hermanos, creo, somos conscientes de una realidad de este tiempo presente. El mundo se ha pornificado, decía un autor de apellido Paul. El mundo se ha pornificado, decía él. ¿En qué sentido? La internet, los medios digitales han puesto a la disposición de todas las personas un universo entero de contenido pornográfico. Lo quiera uno o no lo quiera, hermanos. ¿A cuánto nos ha pasado que incluso usted puede estar en su computadora y puede estar buscando un versículo bíblico? Oiga, un texto bíblico. Y de pronto, ¡pum!, te aparece una pantalla ahí, ¿verdad? Con algo cero, con alguna ¿verdad?, situación ahí, ¿verdad? Y ni qué decir del teléfono celular, ni qué decir de los programas de televisión y las películas, ¿verdad? Toda esa realidad, hermanos, el mundo se ha ido llenando de ese contenido, ¿verdad?, pornográfico. ¿Y qué tan serio es este problema? Permítame abordar esto. ¿Qué tan serio es el problema de la pornografía? Voy a dar aquí unos datos, todavía no vamos a proyectar, pero quiero que escuche, por favor, cuán serio es este problema. Según el autor Tim Challis, tiene un artículo que él tituló 10 grotescos números que describen el uso de la pornografía. Este artículo está basado en estudios confiables realizados en Estados Unidos en el año 2017. Es uno de los más recientes que podemos conseguir
en cuanto a este tema de esa realidad, de qué tan serio es este problema. Y hermanos, según este autor nos dice que solo en los Estados Unidos, en este año, ¿verdad? Dice así, la gente miró 4,600 millones de horas de pornografía en un solo sitio web, que es el considerado el mayor sitio pornográfico del mundo. Solo la estadística de esa única página, de solo una página de pornografía, la más famosa del mundo, demostró, hermanos, que en un solo año la gente miró 4,6 millones de horas de pornografía. Eso corresponde a 524,000 años de pornografía juntos. O, en otras palabras, alrededor de 17,000 periodos de vida completos. En un solo año la gente vio todo eso, ¿verdad? Lo que significa que hay tanta gente que está usando la pornografía que se torna cada vez más difícil e imposible de tabularlo, de medirlo. Pero entender cuánto se consume en un solo sitio por lo menos nos da ese sentido, nos ayuda a ver que estamos expuestos, hermanos, a un problema que es prácticamente una epidemia. Antes de la pandemia del coronavirus, hermanos, ya el mundo está en una pandemia, que es la pornografía. Horas de horas de horas la gente está consumiendo material pornográfico. Oiga esto, el 93% de los muchachos y el 62% de las chicas están expuestos a pornografía en internet durante sus años de adolescencia. Se dice que la edad de 11 años es la edad donde ya los niños empiezan a tener contacto con el material pornográfico en el tiempo presente, ¿verdad? En promedio 11 años, y de ahí empiece a sumar, ¿verdad? Conforme aumenta la edad, que también es mayor el bombardeo. Entonces, el 22% de las enormes cantidades de pornografía consumidas por personas menores de 18 años, oiga, el 22% es consumido por personas menores de 18 años. Sumamente preocupante esto, hermanos. Y por menores, incluso de 10 años también, no solo de 11 en adelante. ¿Esto qué significa, hermanos? Dice este autor, significa que los padres sencillamente son negligentes si no toman ninguna medida para proteger a sus hijos de la exposición a la pornografía. Es un error como padres pensar que porque nuestros hijos están pequeños, son niños o son adolescentes, no tienen problema, no van a tener contacto con esto. Es un error. Al contrario, el enemigo está bombardeando fuertemente a esta población. Antes era más complicado. Para que alguien viera material pornográfico, ¿verdad? Cuando no estaba toda esa globalización y tecnología, había que recurrir, ¿verdad?, a tal vez algunas revistas que alguien tuviera por ahí escondidas, ¿verdad? No faltaba quien en el colegio le decía a uno, mis papás no están, venga para que vea, y aquí tengo una película, qué sé yo. Pero ahora, hermanos, está al alcance de la mano, en el celular. El celular, hermanos, los padres tienen que entender que el celular no es un juguete. El celular es una herramienta peligrosa. ¿Cuántos de ustedes como padres le dirían a un hijo, mire, me compré esta escopeta, esta arma, se la presto para que la use un rato? Yo creo que ninguno. El celular es un arma poderosa, hermanos, que puede ser poderosa para destrucción. Y los padres dejan a los hijos horas de horas sin control. El celular, dice este mismo autor, se ha convertido en la niñera del tiempo presente, en la niñera de los hogares. Vaya, agarra la tablet, vaya, agarra el celular, porque yo estoy ocupado, yo estoy ocupado. Y los chicos pasan ahí y el enemigo los bombardea, hermanos, con imágenes, con películas, con videos, con cualquier cantidad de cosas asociadas a la pornografía. 22%, oiga, de esta población está teniendo contacto con la pornografía entre los 10 años y los 18 años.
El 70% de la pornografía se mira en un teléfono móvil. El 33% de las mujeres menores de 25 años buscan pornografía al menos una vez al mes. Y el 27% de las mujeres de 25 o más. Este es un problema, hermanos, que antes se creía que era solo asociado a los hombres. Las mujeres se están envolviendo también en ese mundo que es la pornografía. Ya esto es algo que no tiene, ¿verdad?, relación a si se es hombre o si es mujer, si se es niño o si es adolescente, si se es anciano, si es adulto o joven. Es una realidad que está ahí y que hay que repeler en el nombre de Jesús. El 80% de los usuarios no tienen ninguna culpa cuando usan, no sienten, perdón, ninguna culpa cuando usan pornografía. Y esto es lo más preocupante, hermanos. ¿Quiere alguien saber si está frío? Hablando nosotros a nivel espiritual. ¿Quiere alguien saber si está frío en su relación con Dios? ¿Cómo responde cuando peca? Si peca y no siente nada, hermanos, hay un gran problema. Hay un gran problema. Y este problema de la pornografía, al menos en este estudio del 2017, dice que el 80% de los usuarios de pornografía no sienten nada cuando la practican, no la reconocen como mala, como algo, lo ven ya como algo normal, parte de su vida. Qué problema tan serio, hermanos. Qué problema tan serio. Quienes al comienzo están con una culpa por la pornografía, pronto descubren que su conciencia está endurecida, o como dice el Nuevo Testamento, cauterizada. ¿Sabe qué es esa palabra cauterizada que usa el Nuevo Testamento, hermano? Como cuando se hace callo. El corazón, la mente, los sentimientos se le hacen callo, ya se endurecen ante esas prácticas. La pornografía está tan disponible, es tan común, tan celebrada, tan ampliamente usada, que muchos han perdido incluso la percepción de que es mala. Todas estas cifras demuestran estadísticamente lo que ya conocemos, que la pornografía es un problema significativo que aflige nuestra sociedad y también la iglesia. Como cristianos podemos y debemos estar preparados para ayudar a quienes están luchando con ella y asegurarles que pueden ser perdonados y liberados. Como padres, dice este autor, podemos y debemos tomar medidas para proteger y capacitar a nuestros hijos para poder ayudarles a vencerla y evitarla. Pero lo más importante para nosotros es hacernos la pregunta: ¿qué dice la Biblia acerca de este tema? ¿Qué dice la Biblia acerca del tema de la pornografía? Hermanos, si pueden observar esas imágenes, intencionalmente las coloqué porque este problema de la pornografía relativamente es eso, es estar encadenado, es estar preso a la voluntad del enemigo. Por un lado, hermanos, hablando de la Biblia, es claro que no se discute directamente, ¿verdad?, ese tema, ¿verdad? La Biblia no nos dice ningún versículo, no vean pornografía, ¿verdad? No visiten sitios indecorosos en internet, pero la Biblia es clara en cuanto al tema de la inmoralidad sexual y todas esas prácticas que son ajenas al Señor, ¿verdad? Entonces, ese problema, hermanos, de la atracción por el sexo opuesto, de la atracción por las prácticas sexuales y demás, no es nada nuevo, ¿verdad? Esto, incluso vemos ejemplos en la Biblia, como le pasó al rey David, que debió haber ido a pelear, dice, se quedó por ahí holgazaneando, se empezó a pasar por el patio de la casa, y cuando vio a aquella mujer Betsabé bañándose, y se despertó en él un deseo que no provenía de Dios, y codició a aquella mujer, y la mandó a traer, y la tomó para sí, y cometió adulterio, y fue actor intelectual de un asesinato del esposo de esta mujer. Todo entra por la vista, todo entra por la vista.
Y esa estrategia Satanás no la ha cambiado durante siglos, hermano. Si nosotros vemos el relato del Génesis, cómo seduce Satanás a Adán y a Eva, les presenta un fruto y les dice que ese fruto era un fruto, como nos dice la palabra, codiciable a los ojos. El enemigo sabe que por la vista hay una gran debilidad en el ser humano. Pero voy a mencionar en esta mañana algunos puntos importantes, ¿verdad?, en relación a este tema. El primero, desde una perspectiva cristiana, la pornografía debe ser reconocida como pecado ante Dios y considerarse como una extensión de la inmoralidad sexual que la Biblia reprocha indiscutiblemente. Mientras yo he estado preparando este tema, estudiando sobre esto, la primera conclusión a la que yo llego, hermanos, y que nosotros como iglesia y como pueblo cristiano tenemos que llegar, es que la pornografía, desde una perspectiva cristiana, bíblica, tiene que ser reconocida como pecado. Pecado. No hay otra manera de ponerle. Es pecado. Es una extensión de la inmoralidad sexual que la Biblia reprocha indiscutiblemente. A veces se piensa que la Biblia no dice nada sobre este tema, pero entonces si lo asociamos al tema de la inmoralidad sexual, nos vamos a dar cuenta que la Biblia tiene mucho que decir. Vean este texto, 1 de Tesalonicenses 4, del 1 al 7. Leo para ustedes. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirlos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Todos los actos de pornografía, todo el material pornográfico, hermanos, está catalogado así, es una inmundicia delante de Dios. Porque Dios creó algo perfecto, algo puro, algo santo. Y el enemigo ha querido ensuciar la sexualidad. Y está utilizando herramientas como la pornografía, que es una inmundicia delante de Dios. Y el problema es que se está bombardeando desde los pequeños, de las primeras generaciones, hermanos, ahí, las nuevas generaciones. Se les está mostrando como que esto es normal, como que esto es bueno, como que esto es parte de una realidad de la cual todos tienen que estar activos. El apóstol Pablo en este texto recuerda que en sus enseñanzas sobre la vida cristiana, él le decía a la iglesia, deben crecer más y más en pureza. Eso no ha cambiado, hermanos. Desde los púlpitos tenemos que seguir proclamando esto a la iglesia, al pueblo de Dios. Hay que seguir creciendo en pureza, no en inmundicia. Esta instrucción a la pureza, hermanos, que parece tan obvia, se vuelve una necesidad constante en medio de una sociedad tan promiscua como la que estamos viviendo, tan corrupta como la que estamos viviendo, y como la que se vivió en esos años en Tesalónica, hermanos. Por eso el apóstol hace esa observación, esa exhortación, que la voluntad de Dios es la santificación, que se aparten de fornicación, que se aparten de todo lo inmundo delante de Dios. Dice este texto, hermanos, entonces, que hay que abstenerse de toda inmoralidad sexual. Esto significa no participar en ningún tipo de actividad sexual ilícita fuera del matrimonio. La pornografía prospera en condiciones propicias
dentro de un ecosistema más amplio de pecados, luchas y situaciones. Hermanos, la pornografía es como una parte apenas de algo tan amplio. La persona que cae en pornografía abre puertas al enemigo para muchos otros pecados. La pornografía se va acompañada de una masturbación compulsiva, se va acompañando de un adulterio, ¿verdad? De una mentalidad de deseo, de codicia de otras personas. Se va ensuciando la mente, el corazón, va envolviendo tanto a la persona que lo que ve después quiere hacerlo. Y muchos llegan al punto, hermanos, de perder todo el control, todo dominio y atentar contra otras personas. Ya sea, como dicen en buen tico, ¿verdad? Samueleando, ¿verdad? Que están ahí viñando a escondidas, irrumpiendo en la privacidad de las mujeres o de los hombres. O ya sea peor aún, gente que cae en actos indebidos, ¿verdad? Ya de toqueteos y otras cosas. Y algunos hermanos terminan cayendo en la prostitución o envolviéndose en la prostitución. Es un problema muy serio. Es un problema muy serio. No podemos cortar las malezas sin destruir también las semillas, sin tratar el suelo con el que se arraigan, sin limitar las cosas que la alimentan. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque el enemigo va a querer destruir las vidas a través de la pornografía y va a aprovechar cualquier oportunidad. Y estamos hablando no solo de allá afuera, estamos hablando del pueblo de Dios. Gran parte, hermanos, un porcentaje importante de personas cristianas, de creyentes, incluso servidores y líderes, han caído o están en la pornografía. Lo que pasa es que como no es a veces tan evidente, ¿verdad? No es como cuando alguien se fuma un cigarro y le llega a uno el olor, pero es tan dañino como cualquiera de esos vicios. Hace algunos años yo les contaba que me llamó la atención que llegando a la congregación vi un hermano que se bajaba de la periférica, se fumaba su cigarrito, la apagaba, se echaba un confite o una menta a la boca y un poco de colonia y ya venía y entraba, como si Dios no lo pudiera oler aquí adentro o ver lo que acaba de hacer afuera. Hermano, nadie va a entrar con una revista pornográfica debajo del brazo. Nadie va a entrar viendo un video en su celular con contenido pornográfico, ¿verdad? Pero en lo secreto, en lo oculto, hay personas que están atadas a eso. Y Dios quiere traer libertad. Y la iglesia tiene que tocar estos temas, que a veces nos causan incomodidad incluso. Entonces, hermanos, hay que decirlo como es. La pornografía debe ser reconocida como un pecado, es parte de la inmoralidad sexual, es parte de la inmundicia, de lo que no le agrada a Dios. Segundo, la pornografía es claramente una estrategia satánica visual que se convierte en un adulterio virtual. Para quienes están casados, hermanos, no crea que porque usted nunca le ha dado vuelta a su esposa con otra mujer, saliendo con ella o durmiendo con ella, no ha cometido adulterio. Si usted está envuelto en la pornografía, usted es un adúltero, está cometiendo un adulterio virtual. Porque la pornografía es una estrategia satánica visual que termina convirtiéndose en eso, en un adulterio. La persona ve a aquella mujer y la desea. La persona ve a aquella mujer y se imagina cosas. La persona ve a aquella mujer y termina involucrándose visual y mentalmente en un acto sexual con esa persona. Oiga lo que dijo Jesús, Mateo 5, 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio.
Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Fuerte este texto del Señor Jesús. Por supuesto que Él no está impulsando a que haya, ¿verdad?, un montón de amputados, y, ¿verdad?, de tuertos y ciegos y cojos y mancos. Pero Él está apuntando a una realidad, hermanos. La codicia visual, ese adulterio en el que se cae, es necesario romperlo de raíz. Hay que tomar decisiones. Decía un hermano en una enseñanza una vez que escuché que el problema, decía él, es el segundo para los hombres. ¿Cuál era el segundo? Él decía, usted viene caminando, primer segundo le aparece una mujerona ahí enfrente. Hasta ahí todo va bien, usted no puede evitarlo, ahí viene. Pero el problema es lo que ocurre después del segundo. Qué bonita está, qué bien la veo, qué bárbara, dijo Cantinflas, ¿verdad? Y la siguió con la mente, hermanos, y si le da rienda suelta a la mente, terminó acostándose con ella. Es una estrategia visual. Y hay que cortar con todo lo visual. Hay que ser radicales. Antes, hermanos, el problema estaba en la computadora. Entonces, ¿qué hacían algunos padres que se dan cuenta que sus hijos adolescentes estaban en pornografía? Ponían la computadora en la sala en donde todo el mundo pasaba, ¿verdad? Le prohibían tenerla en el cuarto. El problema es que ahora tienen la pornografía en la mano, en el celular. Y hay gente que se empieza a llenar tanto de esto, tanto, pero tanto, que empieza a depender de ello. Al punto, hermanos, al punto que tal vez a usted le habrá pasado, que está uno en lugares públicos y ve gente con su celular viendo cochinadas, en lugares públicos, porque ya dependen de ese aparato, ya dependen de estar viendo aquellas cosas. Entonces, es una estrategia, estrategia satánica. Jesús está señalando aquí que el adulterio es algo que ocurre en el corazón y en la mente, no solo en el acto físico sexual. El acto de la imaginación es el mismo tipo de cosa que el acto en vivo. Es el mismo tipo de pecado. Si ves una mujer y la codicias, mujer, si ves un varón y lo codicias, y das rienda suelta a tu imaginación, y terminas en tu mente acostándote con ella, eso fue adulterio. Es un adulterio virtual. No hubo físico, pero todo lo demás fue igual. Hermano, la pornografía por eso es que es un problema visual, un problema que lleva a un desarrollo de la imaginación y que hace que la gente se envuelva cada vez más, se hunda cada vez más, se amarre cada vez más a esa realidad. Yo recuerdo, hermanos, para compartir algo que, si acaso tenía 10 años, si acaso 10, 9 años, y el papá de uno de los vecinitos nos agarró un día a un grupo de amiguitos de ahí del barrio. Venga para que se hagan hombres. Vean esto que tengo aquí. Y nos puso unas revistas ahí de mujeres desnudas. Otros peor, ¿verdad? Le dicen al hijo cuando ya está grande, venga para que se haga hombre, y se lo llevan a un prostíbulo. Ser hombre es decirle no a lo que es inmundo delante de Dios. Ser hombre es decirle no a lo que ensucia la mente y el corazón.
Ser verdaderamente hombre es poder cortar, como dijo Jesús, de raíz y echar. Dice, córtalo y échalo. Eso no es fácil. Pero de la mano del Señor hay victoria. Amén. Tercero, la pornografía es temporal, adictiva y progresiva. Es un mundo de esclavitud que solo a través de Dios mismo se puede vencer. Temporal, adictiva y progresiva. Va en aumento esto. Un pastor amigo contaba el testimonio de cómo su papá lo llevó a él cuando era un adolescente a una cantina y le puso un trago por delante. Tómese este trago. Le puso otro segundo trago. Tómese este otro. Le puso un tercer trago. Tómese este otro. Y cuando él se tomó esos 3 tragos, dice que le dijo: hijo, aprenda esta lección. Si va a tomar, tome solo 3 y ya no tome más. Aprenda a tomar, le dijo. Y este hermano pastor cuenta que lo que le faltó a su papá decirle fue que el licor es adictivo y progresivo. Que un día se tomó 3, pero al día siguiente se toma 4. Al día siguiente las 4 ya no son suficientes, se toma 5. Después las 5 no son suficientes, se toma 7. Y después viene como un abejón de mayo pegando por todo lado. Porque es progresivo, porque es adictivo. Hermanos, así funciona la pornografía. La gente se envuelve en un proceso temporal, adictivo, progresivo. Tuve la oportunidad de escuchar a un hermano que daba testimonio de cómo él salió de la pornografía, y él decía cómo él se fue envolviendo. Dice, hermanos, oiga esto, qué interesante. Cosas que uno tal vez a veces no piensa, pero vea qué interesante. Dice que él empezó a envolverse en el mundo de la pornografía porque su mamá vendía ropa por catálogo. Entonces él, calladito, cuando la mamá no lo veía, pasaba las páginas de aquellas mujeres de guionistas, de ahí se marca, aquellos brasieres, esa ropa íntima, aquellos calzones, aquellas mujeres con esos cuerpazos. Dice que él empezó así. Ya después eso no le fue suficiente, entonces dice que le pagaba, oiga, le pagaba a un primo que era mayor de edad para que le comprara revistas pornográficas. Entonces ya no era solo en brasier, ahora ya venían desnudas con sus pechos al viento, ¿verdad? Y todo su cuerpo, porque es progresivo. Después dice que él empezó a alquilar películas, porque era el tiempo donde todavía se alquilaban las películas. Y hermanos, y cuenta que hasta le dio una vergüenza, porque dice que un día estaba en el video, venía saliendo con una película y venían entrando unos hermanos de la iglesia a alquilar. Y dice que él hacía así, la escondía como para que no vieran el título, ¿verdad? Es progresivo, es adictivo, hermano. Pero lo peor, dice este hermano, que él empezó a llenar tanto, a ensuciarse tanto de esta inmundicia, que cayó en lo que se conoce como el voyerismo, que es el placer de ver a otros teniendo actos sexuales. Y entonces pagaba por ir a ver a gente tener relaciones. Y siendo casado y teniendo 4 hijos, teniendo un hogar estable, hermanos, este hombre no se iba de fiesta y se emborrachaba. Este hombre no se iba y bailaba como otros y no. Se iba toda una noche entera a pagar a un prostíbulo. Porque esto es progresivo. Y de lo visual se va sutilmente pasando a la práctica, a la práctica, a la práctica. Por eso es que hay que abordarlo a tiempo y romperlo. Es temporal, es adictivo. Si observamos el concepto de pornografía como tal, oiga esta definición, significa perversión sexual y amor que se vende. Viene de porneia, que se define como relación ilícita, que incluye fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, voyerismo, pedofilia, zoofilia, sadomasoquismo y otros. Hasta cosas que uno tal vez ni conoce ni entiende,
Y esto, hermanos, pasa dentro de la iglesia también. Por eso es que hay que abordarlo. Hace algunos años me invitaron a un encuentro, cuando estaba de moda, ¿verdad?, todo esto de los encuentros. Y el encuentro al que me invitaron a mí era de pastores y líderes, solo pastores y líderes en ese encuentro. Y hay una de las plenarias que hacen en la noche, tarde en la noche, y le dicen, tráigase una almohada de su habitación, y se trae una almohada, y lo ponen a acostarse de panza sobre la almohada y en el suelo. Cierre los ojos, no vuelva a ir para ningún lado, y empiezan a leer una lista de pecados. ¿Cuántos aquí de los presentes están envueltos en el pecado de la pornografía? Nadie vuelva a ver. Levante las manos, solo aquel. ¿Cuántos aquí de los presentes están en el pecado del homosexualismo? ¿Cuántos aquí están en la fornicación? ¿Cuántos aquí están en el bestialismo, sexo con animales? Y les soy sincero, yo no pude evitar la tentación de abrir mis ojos. Y había manos levantadas, pastores y líderes, manos levantadas. Porque a veces la gente cree que los hombres y mujeres de Dios son santos, puros y no sufren tentaciones. No, más bien el enemigo está atacándolos para ver cómo se los tira al suelo. Son problemas, realidades que se viven en el contexto de iglesia. Esposas, cuiden el corazón de su esposo. Esposo, cuida el corazón de su esposa. Hay que acompañarnos y apoyarnos a estar atentos a todo este tipo de cosas incluso. Es la búsqueda temporal, adictiva, progresiva, destructiva del placer sexual que explota la desnudez humana. Es un barril sin fondo. Proverbios 27:20. El sepulcro, ahí está, la muerte y los ojos del hombre y de la mujer, ¿verdad?, jamás se dan por satisfechos. Quien cae en esto, hermanos, es un barril sin fondo. Sin fondo. Y Jesús decía, córtalo y échalo de ti. Si hay alguien que me está viendo, o incluso aquí en medio de nosotros, que ya está envuelto, ya cayó en la pornografía, tome decisiones. No deje que eso siga progresando, no deje que lo siga envolviendo. Tome el consejo de Jesús, corte de raíz y échelo de su vida. A veces cortar, ¿sabe qué significa? Sacar el tele del cuarto. Hay gente que tiene tele en el cuarto, ¿no?, y le da la madrugada. Y no crea que está viendo los ositos Gomi, ¿no? Mickey Mouse. De por sí que ahora la televisión ya no hace falta que sea de noche o de día, ¿no?, para que pongan cochinadas. Hay gente que tiene que tomar la decisión y decir, voy a quitar Instagram. Los que tienen, salen un montón de mujeres ahí y hombres también. Hay gente que tiene que ser radical y decir, me salgo del TikTok, dejo las redes sociales, porque le están haciendo daño, lo están destruyendo. Hay gente que tiene que ser radical y decir, mire, no voy a pasar más tiempo solo, aunque suene raro, porque todos estos pecados se hacen en lo oculto. El problema es que el enemigo los saca a la luz y termina la gente avergonzada. Y a veces no es ni el enemigo, es la propia persona que se va envolviendo tanto que ya pierde el detalle de cuidarse y se vuelve evidente. Existen diversos niveles de pornografía. Son importantes conocerlos. Está el nivel de lo subliminal. Bueno, perdón, me brinqué esta cita y voy a leer, sí, gracias, hermano. Romanos 6:16, oiga. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia.
O somos esclavos por amor de nuestro Señor, o nos volvemos esclavos del enemigo y todo lo que promete. Hermano, la pornografía es una esclavitud. Hay gente que está en esas cadenas y lleva años y le duele y quiere salir y no lo logra, porque es progresivo, degenerativo. Hay gente que está en esa cadena, lo tiene amarrado. Y usted habla con ellos y dice, no, yo lo controlo, yo lo domino. No, hermano, eso es una cadena, es una opresión. Y Cristo Jesús vino a romper las cadenas, vino a deshacer las obras del diablo. Si es posible ser libre de la mano del Señor. Hay que tomar decisiones. Niveles de pornografía, les decía que hay varios. Está el subliminal. Subliminal. Gracias, hermano. Voy a leer antes Proverbios 22:5. Espinas y trampas hay en la senda de los impíos, pero el que cuida su vida se aleja de ellas. Hay espinas, hay trampas en el celular. Hay espinas, hay trampas en la computadora. Hay espinas, hay trampas en la televisión. Hay espinas, hay trampas en el diario vivir. ¿Qué hay que hacer? Si uno cuida su vida, se aleja de ellas, se aleja de esos ambientes, se aleja de esas prácticas. Yo he testificado cómo en algún momento de mi vida fui rebelde por algunos meses, siendo apenas un adolescente. Empecé a involucrarme con amistades que no me convenían. El enemigo, por medio de la música, me dio fama, reconocimiento. Y por último terminé tan envuelto que iba a un bar y tocábamos y nos ganábamos plata. En esos ambientes, hermano, un menor de edad. ¿Y sabe qué pasaba ahí? Llegaban señoras, un papelito así, se lo metían a uno. Número de teléfono, dirección. Te espero a la salida. Sí, porque aquí no se trata de si alguien es bonito o feo. Es que el enemigo va a querer traerlo al suelo. Bendito sea el Señor, porque aunque yo apenas era un chiquillo, tuve el temor suficiente de Dios para reconocer un día y decir, este ambiente no es para mí, estas amistades no me convienen, este mundo no es el que Dios tiene para mí. Y patitas, ¿para qué te quiero? El que cuida su vida se aleja, se aleja. Porque vea cómo va funcionando esto. Está lo subliminal. Son niveles o tipos que hay de pornografía. Lo subliminal lo recibimos por medios ajenos a nosotros, aunque no lo buscamos. Lo subliminal es lo que nos llega, se nos presenta, pero yo no lo estoy buscando, pero ni modo, me llega, ¿verdad? No podemos evitar que llegue, pero sí es hasta dónde seremos impactados por ello. Entonces, la pornografía funciona primero subliminalmente, aunque ahora ya casi que no hace falta ni lo subliminal, ¿verdad? Ya todo es tan explícito. Pero por muchos años la estrategia ha sido lo subliminal. Y eso, hermanos, tiene que ver tanto con niños, con jóvenes, con adultos, con todas las edades. Vea estos ejemplos. Disculpe vea estas imágenes que voy a compartir. Las estrategias, hermanos, por años. Devuélvame un momentito. Esa es la película Enredados, esa es la portada de la película. Si usted ve, entre el cabello se forma la palabra sex. Mensajes subliminales. En la del Rey León, la que sigue, películas para niños. Si uno se fija en la figura que se supone que es el rostro del león, es la figura de una mujer. Son mensajes subliminales. Seguimos. El vestido de Minnie,
bastante explícito. Y eso, hermanos, tiene que ver también con la publicidad ya para adultos. Vea ese anuncio de esta bebida. Si se observa al bebé, una mujer. Seguimos. Otro también de Coca-Cola. Solo para que vean ejemplos del tema de lo subliminal. Seguimos. Anuncios televisivos, etc. Y lo que antes fue subliminal pasa a otro nivel, que es lo visual ya. Es una satisfacción del placer sexual por medio de los ojos, mente, para que ya no subliminalmente, sino como práctica consciente la persona se envuelva en esto. Ya esto no es que se me presentó, yo no lo pude evitar, no, ya esto es que la persona lo busca. El nivel de lo visual. La pornografía, por supuesto que eso es su arma más fuerte, lo visual. Ya hablamos de cuando la gente cae en ese punto de que ya intencionalmente busca la página, busca la revista, busca la película, ya intencionalmente lo hace, tiene fantasías, da rienda suelta a su imaginación. Y como dice aquí, esto visual tiene un punto extremo que es el voyerismo, práctica que produce placer al observar a otras personas teniendo sexo o placer al espiar a los demás con malicia. Hermanos, qué triste es esto, porque es tan progresivo, tan degenerativo, que la persona que lo hace, ya parte de su vida diaria, llega al punto que no se da cuenta de que ya es tan evidente. La persona que le ha dado rienda suelta a su mente en cuanto a lo visual, hermanos, se forma tanto parte de su vida que ya no solo estamos hablando de que es algo que vive en el celular, o que vive en la computadora, o que en X película, no, ya en el diario vivir tiene una mentalidad pornográfica, tiene una visión pornográfica. Es aquel hombre, es aquella mujer que cuando ve a su prójimo, ya se vuelve evidente que uno dice, me está viendo raro, me está viendo feo, ¿eh? Damas, ustedes que merecen todo el respeto, ¿cierto o no? Que se vuelve evidente cuando un hombre está viendo con codicia, con malicia. No es aquella persona que está hablando con usted normal, no, se nota. Y viceversa, porque también hay mujeres que caen en esto. Queda en evidencia, ya se vuelve evidente, porque lo visual nos envuelve tanto, hermanos. Y esto es triste y es feo, porque incluso uno mismo ya llega a tener hasta gente cercana o gente de su familia que ya uno no confía, porque ya uno los ve viendo feo. Proverbios 6, 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Lo mismo podemos decir de la pornografía. El que está en este mundo, tarde que temprano, va a ser avergonzado, porque él mismo se pone en evidencia. Se pone en evidencia. Y de lo visual viene lo corporal. Tiene que ver con poner en práctica aquellas ideas que antes fueron alimentadas visualmente. Actos y prácticas sexuales propiamente, es decir, involucran los cuerpos relacionándose. Cosas que solo llevan a la vergüenza y lamentablemente destruyen las familias. ¿Sabe cuál es un engaño que el enemigo está utilizando? Que mucho del material pornográfico lo consumen los matrimonios. Gente
Gente que antes de tener su acto sexual, su intimidad, dicen, necesito ver una peliculita para motivarme. Venga, veamos esto, mi amor, para que... Qué engaño del maligno. Qué inmundicia, qué corrupción. Algo tan santo, tan puro como la intimidad, ese acto sexual. En el orden de Dios, el enemigo lo ha querido venir a destruir, a manchar, a ensuciar. Y entonces, hermanos, esto es degenerativo, es progresivo y es preocupante porque la mayoría de las personas van subiendo de nivel, empiezan ahí subliminalmente, visualmente y caen ya en lo corporal. Y a algunos ya no les basta entonces y se envuelven en prostitución o caen ya en abusos, violaciones. Santiago 1, 12 al 15 dice esta traducción, lenguaje actual: al que soporta las tentaciones, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Los deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Este es un tema de vida o muerte. El mundo, la sociedad lo ha querido minimizar, pero esto es de vida o muerte. Número 4. La pornografía, hermanos, esto es terrible. Produce una ruptura o afectación de la comunión espiritual con Dios y promueve sobre las vidas el castigo divino. Es que es cierto, Dios nunca va a premiar a alguien por estar en pornografía. Al contrario, esto ofende la santidad de Dios. Produce la pornografía una ruptura, una afectación de la comunión espiritual con Dios y promueve el castigo divino. El pecado sexual tiene más consecuencias que cualquier otro pecado porque ataca directamente a la morada, al templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es nuestro cuerpo. Vean esa foto. La puse ahí intencionalmente. ¿Han escuchado la historia de la rana y del agua hirviendo? Si usted agarra y pone una rana en un agua que está hirviendo, así que hasta que burbujea, lógicamente la rana va a intentar saltar y escaparse. Pero si usted la pone en agua tibia y le pone el fuego en uno, y al ratito se lo pone en dos, y al ratito en tres, lo va subiendo de calor, la rana se queda ahí que pica hasta morir. Se va acostumbrando tanto que no nota que va subiendo la temperatura. Yo no sé en qué juego estarán algunos. Tal vez ya está su disco en 6, tal vez esté apenas en 2, pero lo importante es reconocer que aún hay tiempo de hacer un alto, porque esto afecta la comunión espiritual con Dios. Rompe, hay una ruptura, porque Dios es santo, Dios es puro. Colosenses 3, 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tal vez alguien diga, yo llevo años en esto y nunca me ha pasado nada. Pura misericordia.
no se confíe, porque la ira de Dios se desata también sobre los desobedientes, sobre los rebeldes. Bendito sea Dios que en su misericordia da oportunidades de arrepentimiento. Esta enseñanza hoy puede ser una oportunidad de Dios para alguien que esté viendo este video o alguien incluso que esté aquí. Es una expresión del amor de Dios que te está diciendo: quiero que seas libre. Renuncia, rompe con eso. En nosotros está si aprovechamos esa oportunidad. Hermanos, y sobre todo pensando en el pueblo de Dios, hay algo más en relación a este tema de la distorsión, la separación que hay de la comunión con Dios, y que me llamó mucho la atención, porque leyendo a este autor de apellido Challis, él dice lo siguiente, permítame leerlo: la separación de Dios y sus consecuencias producto de la pornografía tienen un alcance generacional. Vean qué interesante. Es decir, si el hombre o la mujer que practica la pornografía tiene hijos, debe pensar en ellos también y romper de inmediato con toda cadena de oscuridad, ya que Satanás es un enemigo de estrategias y cuando le funciona con el padre, lo repetirá con el hijo. Algo de la vida de los padres lo repetirá en la vida de sus hijos también. ¿Es cierto, hermanos? Satanás es de estrategias. Y si ya atrapó a papá o si ya atrapó a mamá, quédalo por seguro que se va a frotar las manos, y cuando los hijos empiezan a crecer va a decir: ahora vuelvo a este en lo mismo. Generacionalmente, cadenas que están ahí, pero que se rompen en el nombre de Jesús. Termino con esto que quizás es lo más importante de todo lo que podamos decir hoy. Por favor, ¿qué debe hacer la persona que está en cadenas? ¿Qué debe hacer la persona que está envuelta en la pornografía, que está atrapado, que está encadenado a este vicio terrible y destructivo? Lo primero es arrepentirse, reconociendo que lo que hace no está bien, que es un pecado que ofende la santidad de Dios, y correr a Él para ser perdonado y liberado. Y ojo que usamos la palabra arrepentimiento, no remordimiento, porque muchas veces lo que hay es apenas una incomodidad aquí, un remordimiento. Y qué mal, otra vez en esta cochinada yo, pero de ahí no pasa y lo sigue haciendo. Arrepentirse significa no volverlo a hacer. Dar vuelta en U, cambiar de dirección. Voy por este rumbo, digo ya no más, me vuelvo al otro lado. Eso es lo primero que tiene que hacer cualquier persona que esté envuelta en la pornografía. Arrepentirse genuinamente y correr, vea qué lindo. ¿A quién? Al Señor, para ser perdonado y liberado. Sí, la buena noticia para ti, hombre, para ti, mujer, que estás en cadenas de pornografía, puede ser libre, puede ser perdonado. Ven a Jesús. Sí, sí es posible. El enemigo muchas veces mete a la gente en la mente: nunca vas a salir de eso, nunca lo vas a vencer. Bendito sea el Señor, porque en Él hay poder para romper cadenas. Segundo, ¿qué debe hacer la persona que está en cadenas? Adoptar intencionalmente una mentalidad de guerra contra todo lo que facilite su práctica, siendo radical en la toma de decisiones y evitando la soledad y el aislamiento. Si usted sabe que le hace daño estar solo, deje de estar solo. Si usted sabe que le hace daño estar sola, deje de estar sola. Si usted sabe que le está haciendo daño el celular o la televisión, rompa con esas cosas. Si usted sabe que tales amistades le están perjudicando, rompa con esas relaciones. Hay que ser radical. Hay que ser radical. Hermanos, de esto solo se sale siendo radical. La gente que dice: ahí lo voy a ir dejando a poquitos.
Antes veía 4 horas, ahora voy a ver 3. Después voy a ver 2 horas de pornografía. Después voy a ver 1. Ahí voy bajando. Mentira, el enemigo lo va a seguir teniendo atado. Sí. Hay que romper, hay que ser radical, hay que tomar decisiones. Y tercero y no menos importante, y aquí todos tenemos que ver con esto, hermanos. Independientemente de que usted diga yo no tengo problemas de esto, no, ni nadie, pero aquí tenemos que ver en algo. La persona que está en pornografía necesita reconocer que necesita ayuda, necesita confesárselo a alguien, necesita buscar un sano acompañamiento durante ese proceso que enfrenta. Solo no vas a salir, hombre, sola no vas a salir, mujer. Vas a necesitar acompañamiento, apoyo. Está comprobado estadísticamente que los hombres que han salido de la pornografía tuvieron el valor de confesárselo a su esposa y viceversa. ¿Por qué? Porque entonces ella empieza a ayudarle y él empieza a ayudarle a ella. Que los hijos que han salido de la pornografía se lo contaron a sus padres, se abrieron aunque les dio vergüenza. ¿Por qué? Porque saben que sus padres van a tener el apoyo, el acompañamiento, van a tener a alguien a quien rendir cuentas. Todo eso es importante si verdaderamente se quiere salir. Hermanos, y nosotros tenemos que estar dispuestos no a rechazar a nadie, no a juzgar, no a destruir, sino a contribuir al levantamiento de las vidas. Si un familiar suyo, si un amigo de confianza, si una persona se acerca y le confiesa que está en este mundo, dígale, cuente conmigo, yo voy a orar por usted. Mire, Dios quiere limpiarle. Brindemos acompañamiento. Quiero terminar con algo, por favor, póngase sobre sus pies. Quiero terminar con algo, porque aquí hay 2 cosas importantes por hacer ya para finalizar. La primera es que en lo personal cada quien debe mirarse a sí mismo. Y si alguien necesita hoy reconocer que está en este pecado y quiere ser libre, esta es la oportunidad para que se arrepienta y le diga, Señor, no más. Tomo decisiones hoy, quiero ser radical, rompo con esto en el nombre de Jesús. Ayúdame con tu espíritu y con tu poder para vencer toda tentación. Pero yo voy a hacer mi parte. Y lo segundo que quiero que hagamos y que es muy importante, hermanos. ¿Cuántos creen que la oración es poderosa y eficaz? Nos ha sido dado el nombre que es sobre todo nombre. Y Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y a nosotros su iglesia nos ha dado autoridad para reprender los embates del enemigo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí donde usted está, tome autoridad en el nombre de Jesús y reprenda de su casa, de su hogar, toda estrategia satánica de pornografía, sea subliminal, sea visual, sea corporal. En el nombre de Jesús echamos fuera todas esas cosas. Señor, no aceptamos ninguna de estas mentiras del enemigo en nuestro hogar, ni sobre nosotros, ni sobre nuestros hijos, ni sobre nuestros nietos. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, echamos fuera todas estas cosas. Nuestra familia, Señor, vive para ti. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si hay algo de corrupción, y si hay algo inmundo que ha querido entrar, hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Todo pecado oculto, Señor, sea cambiado por un arrepentimiento genuino. Estremece
estremece nuestras familias, estremece tu iglesia, trae humillación, Señor, Padre, porque hemos ofendido tu santidad en alguna manera. Hoy te pedimos perdón, Señor, y en el nombre de Jesús oramos por quienes están envueltos en esto, Señor, para que tú les des la firmeza, Señor, para que tú en esta mañana, ahí donde ellos están orando, pidiendo perdón por pungidos en su corazón, les levantes, Señor Jesús, porque a eso has venido tú, a deshacer las obras del diablo. Rompe las cadenas en el nombre de Jesús, Señor, Padre. Y si Satanás ha utilizado la estrategia de la pornografía en nuestras generaciones, en nuestros antepasados, Señor, o lo está haciendo en el presente, sea roto hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, por Cristo Jesús, por tu obra en la cruz, todo eso se rompe, Señor. No aceptamos estas cosas, Señor, y aunque el mundo quiera ponerlo como normal, Señor, nosotros desechamos esto, porque sabemos que es inmundicia, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted conoce a alguien que ya ha quedado en evidencia, si usted ya conoce a alguien que ha quedado en evidencia, que evidentemente usted sabe que le cuesta esa área, que está envuelto en esa área, tomemos un momento para interceder. Amén. Hágalo ahí por la persona. Usted sabe a esa persona. Dígaselo así. Padre bueno, creemos en que tú eres poderoso para libertar. Creemos en que tú eres poderoso para romper cadenas. Señor, sabemos que esto es tan adictivo, tan destructivo como un vicio, Señor, Padre, y que muchos, aunque les duele, no han logrado salir de ahí, Señor. Hoy yo oro por esta persona y la bendigo en tu nombre, Jesús, y te pido que le bendigas con la firmeza, Señor, con ese dominio propio, Señor, para que tome decisiones, para que ponga un alto, Señor, en su vida y cambie de rumbo en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido, Dios, que le libertes. Yo te pido, Señor, que le transformes. Yo te pido que le llenes con tu Espíritu Santo y que renueves su mente y su corazón para que sea verdaderamente libre. Dios, ten misericordia de él, ten misericordia de ella, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias por lo que haces en esta mañana. Gracias, Señor, por lo que tú has traído, Señor, para que reflexionáramos hoy. Gracias, Señor, porque sabemos que tu propósito es, Señor, que nosotros sigamos perseverando en pureza, en santidad, en consagración, Señor. La gloria, la honra es para ti. Bendito sea tu nombre, Señor, porque hoy has tocado corazones, porque estamos seguros que hoy, Señor, hay victoria en el nombre de Jesús. Este aplauso es para ti, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gracias por su atención, hermanos. Que Dios les continúe bendiciendo. Tengan todos una semana feliz, gloriosa en Cristo Jesús. Hasta pronto.